Dios los bendiga, hermanos. Pablo se refería a los hermanos en diferentes segmentos escriturales, bajo ese deseo y ese anhelo que a veces es incomprensible, que la gracia, la paz, la misericordia sea con cada uno de ustedes. Y qué saludo más hermoso, porque lleva implícito un deseo y un anhelo muy grande y espiritual. Pablo no le deseaba a los hermanos que tuvieran una carreta del año o que se vistieran con las mejores prendas de aquel entonces. No, Pablo deseaba para los hermanos algo sumamente hermoso, las tres características que son distintivas en relación a la misericordia y la salvación que solamente puede traer Cristo. Que la gracia, la paz y sobre todo la misericordia de Dios sea con cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, en esta mañana damos gracias al Señor por un día más que nos permite aliento de vida en cada uno de nosotros, de su Espíritu. Y como hemos estilado ya el escudriñar libros completos, hemos comenzado ya y el día de hoy daremos continuidad a la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Aunque es todo un párrafo completo, el día de hoy trataremos de abarcar de los versículos 13 al 17. Esperamos que el Señor nos permita avanzar un poco más, bajo la consideración de que la semana pasada habíamos contemplado desde el 12 hasta el 25, pero el día de hoy vamos avanzando por pequeños tramos. Y el título de la predicación sigue siendo el mismo, debido a que es una continuidad, llamados para sufrir y padecer, pero no olvides que hay una característica: debemos de hacerlo como siervos de Dios. Dice la palabra de nuestro Señor, Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 13 a versículo 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Por qué debemos de hacerlo? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad, ¿a quién? A todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Tomen sus asientos, por favor. Haciendo una pequeña remembranza solamente de la semana pasada y tratando de no extenderme tanto, nosotros veíamos la semana pasada cómo es que el concepto de la cristiandad no es solamente hablar cosas lindas, hermosas, que nos hagan sentir bien, que nos hagan salir de un lugar como victoriosos, poderosos y todo lo que termine en osos. No, hermanos, muchas veces hemos malentendido el evangelio, y en ocasiones solamente, como lo hace un pequeño perico o loro verde, repetimos frases que hemos escuchado a lo largo de nuestro caminar como creyentes, y una de las más comunes es que detrás del púlpito se debe de predicar a Cristo, pero no nos diga sobre pecado, no nos diga sobre arrepentimiento, porque eso ofende, hermano. Lo que nosotros vemos a lo largo de cada una de las fundamentos escriturales, y principalmente lo veíamos la semana pasada, Jesucristo dejó claridad al principio del Sermón del Monte que el reino de los cielos viene implícito con una ética del reino de los cielos. No pueden caminar de una manera separada. No puedes decir, háblame bonito porque cuando yo sienta que me hablas feo voy a molestarme. No, hermano, ojalá y realmente las palabras que duelen nos hicieran cambiar nuestros comportamientos y ser propicios para el evangelio. Pero creo que, hermanos, en ocasiones hemos confundido el evangelio. Yo lo único que veo de una manera continua en cada uno de los evangelios, justamente las 4 evangelios que describen el ministerio terrenal de Cristo y el propósito de redención,
es algo común. Y es que Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la muerte del pecador. ¿Cómo lo va a llevar al arrepentimiento? Hermano, en ocasiones será a través de cuerdas de amor, en ocasiones será a través de chicotazos. Pero debemos de comprender que cada uno recibirá la medida de exhortación, de disciplina, de llamados de atención por parte del Señor de acuerdo a nuestra propia necesidad. Cuando una iglesia empieza a pasar por situaciones complicadas y ves una iglesia dormida, muerta, a veces quisieras despertarla a jalones, pero no es así, hermano. Tenemos que rogar al Señor que a través de su palabra, es solamente a través de su palabra. Lo que nosotros comprendemos es que no es a través de buenas intenciones, no es a través de agresiones, no es a través de ninguna otra cosa, sino a través de la palabra del Señor. Así ha sucedido durante miles y miles y miles de años. En este sentido, Jesucristo, capítulo 3 de Mateo, se nos narra cómo es que Juan Bautista predicaba algo. Él no decía, hermanos, abracémonos, hagamos una rueda. No, él decía, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se aproxima. Versículos más adelante, para los que decimos que el evangelio es que nos hablen bonito y que nos traten bien. No, hermano, a veces necesitamos un jalón de orejas fuerte. Y Juan el Bautista, en aquel capítulo número 3 de Mateo, cuando se acercaban los fariseos distinguidos por tener una presencia sumamente religiosa, pero su vida distaba mucho de lo que hablaban, él les habló duramente y les dijo, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Pero hoy en día tal pareciera que nos han cambiado el evangelio, y eso es un gran problema. A la luz del libro de Gálatas, eso es una perversión, una dilución. Y la sentencia es grave. Maldito a aquel que os traiga cualquier otro evangelio, sea cualquiera de nosotros o sea un ángel del cielo. Así es que, hermanos, de verdad, hablar del evangelio no es darte frotadas con un paño suave en la espalda, y tampoco es llegar al sumo de la agresividad, pero debemos de traer el consejo real y el mensaje real de las Escrituras a la iglesia. No puede ser de otra manera. Un capítulo posterior, capítulo número 4 de Mateo, el mismo mensaje fue el de Jesucristo. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. No dijo vamos a hacer una dinámica, no dijo vamos a hacer todo esto bien dulce. No, hermano. En ocasiones y la gran mayoría de del tiempo, el evangelio va a doler, y va a doler mucho. Y hay una sola razón. Porque cuando confrontas el espíritu con la carne se va a resistir. Porque la carne busca lo suyo. La carne busca salirse con la suya. La carne busca en su altanería tener la razón siempre, ser alabado, ser glorificado, pero pocas veces piensa en glorificar a Dios. Esa es la naturaleza humana. Y eso es sobre lo que está versando la primera carta de Pedro en este capítulo número 2. Nos comienza a hablar Pedro acerca de cómo es que la palabra y el evangelio viene acompañado de características, llamadas de atención y peculiaridades, adjetivos calificativos que deben de ser asignados a un creyente. La pregunta en esta mañana, y creo que lo hemos repetido hasta el cansancio, ¿por qué es que un promedio de 100 personas escuchando la misma palabra, el mismo mensaje, tal pareciera que un alto porcentaje sigue muerto? Hermano, porque así es. Hay un libro de Martín Lutero que se llama Du Servo Arbitrio, y en este libro de 145 páginas Martín Lutero habla acerca y en contra del libre albedrío como la manera de acercarnos a Dios por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias decisiones. A lo largo de 145 páginas él arremete contra un teólogo de su tiempo llamado Erasmo, a tal grado de llamarlo estúpido, tonto y muchas cosas. Muy agresivo Martín Lutero, en el sentido de su desesperación de hacerle entender que si realmente caminamos es por la gracia de Dios y no por nuestras fortalezas. Debemos de entender en esta mañana que nuestro libre albedrío, en caso de que exista, nos llevará siempre a tomar decisiones sumamente carnales y decisiones que son tendientes no a Dios, sino tendientes a la maldad, porque esa es nuestra naturaleza caída. Por eso esta mañana
lejos de sacudir a algunos de los que siempre veo muertos, dormidos, como adormecidos. No, hermano, mi ruego en esta mañana es que a través de la palabra el Señor desquebraje de una vez y por todas esos corazones que aún siguen pensando en una cristiandad de fachada cuando realmente no la hay. Durante el día jueves y el día de ayer yo platicaba con algunos hermanos y ponía un ejemplo y les decía que cerca de la casa hay unas vías del tren y un sindicato que ha subsistido durante décadas y décadas, el sindicato de ferrocarrileros de Querétaro. Los trenes ya no circulan de gran manera, es decir, ya no hay tanta gente que opere trenes, pero ese sindicato sigue vigente, todos los días está abierto y cuando pasas por ahí hay personas ya de 90, 100 años, 70. Ese no es el problema es que sus pláticas siempre son de victorias pasadas. ¿Te acuerdas cuando en 1400? ¿Te acuerdas cuando en 1800? ¿Te acuerdas cuando en 1700? Cuando en los años 20, cuando en los años 40. Y viven de sus recuerdos, viven de cosas que ya pasaron, cosas que nadie vio, cosas que nadie fue perceptible, tal vez incluso en su senectud algunas ya son mentiras. ¿Sabes? No estoy aquí para hablar del sindicato de ferrocarrileros, pero sí estoy hablando el día de hoy de creyentes que tienen esa misma característica. Hermanos en Cristo que cuando conocieron el Evangelio eran capaces de resistir, eran capaces de salir a las calles, recibir insultos, predicar a cada momento, a cada instante sin pensar en lo que viniera. Su corazón ardía en total convicción, cuidaban sus pasos, cuidaban su caminar, cuidaban su lengua, cuidaban sus ojos. Pero ahora solamente se reúnen a platicar de esas peleas pasadas porque actualmente son octogenarios que viven como muertos, con mucho conocimiento en sus cabezas, pero probablemente el corazón seco. Mucha teología, mucho conocimiento, muchas palabras importantes, pero un corazón que lleva años muerto. Ese no es el Evangelio de Cristo. El primer amor no se pierde, hermano. No se pierde. Esto es como decirle a mi esposa que un día la amo y después se acabó el amor. No, yo hice una promesa y yo le dije que estaría con ella en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando vinieran los problemas? ¿Hasta cuando nos peleáramos? No, hermano, eso solamente lo hacen los cobardes. Los cobardes abandonan las cosas. Pero no, nuestro llamado como creyentes es a vivir ardiendo por el Evangelio. No por el pastor, no por las personas, pero sí por Cristo. En esta mañana cuestiónate si no eres ese hombre o esa mujer que alcanzado por misericordia hoy está muerto y que habla de sus peleas pasadas. ¿Te acuerdas cuando salíamos? ¿Te acuerdas cuando hacíamos? Y la pregunta es, ¿qué pasó? Hermano, el día de hoy es un llamado fuerte para cada uno de nosotros. La iglesia no vive y no subsiste por una persona. La iglesia vive y subsiste por los miembros, por los integrantes, por los congregantes, por los creyentes. Pero esos creyentes deben de recapacitar en cómo se encuentran sus pasos hoy en día. Así es que si tú piensas que lo que predicaremos el día de hoy serán apapachos bonitos y que te hagan sentir bien, no, hermano, estás en el lugar equivocado. A mí se me ha ordenado venir a predicar la palabra del Señor, que en muchas ocasiones va a doler, que desde este lugar se ve cuando está incomodando y molestando y rechinan los dientes. Hermano, no puedo hacer otra cosa. De tal manera que Pedro comienza a hablar fuertemente y tal vez un poco encubierto por la versión Reina Valera en el sentido de las palabras tan propias que siempre exalta. Pero veíamos como la semana pasada el primer llamado es a mantener nuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Hermano, qué complicado. A veces diremos, bueno, no sabe que soy cristiano y me confundo con ellos. Pero hermano, cuando Pedro nos insta a que mantengamos nuestra manera buena de vivir entre los gentiles, recordamos que previamente dijo que resistamos a los deseos carnales. Imagínate que tienes un hijo que nomás no despega, que le tienes que decir, mueve aquí, y cuando ya movió ahí, se queda parado y dice, bueno, ¿qué más vas a hacer? Es que no me dijiste qué hacer. En ocasiones dicen, ¿verdad?, que quisiera sacudirlo y decir, oye, ¿qué pasa? Pero después recordamos que somos creyentes, que el consejo es a vivir nuestra vida de una manera buena delante de los gentiles, que mi trabajo no es maltratar gente, sino anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable,
Y entonces yo tengo dos opciones, hermano. Aun cuando mi carnalidad me esté moviendo a tomar venganza o a hacer cosas, ¿cuál es mi llamado? Mi llamado es sumamente claro. Y mi llamado es a seguir el consejo de mi Dios en imitación como hijo amado. Por tanto, el consejo a resistir a los deseos carnales y después mantener nuestra vida y nuestra manera de vivir de una manera correcta entre los gentiles siempre tendrá un propósito. Y el propósito no eres tú. El propósito no eres tú. Y desde la creación así fue. Pedro dejaba claridad que si nosotros mantenemos nuestra buena manera de vivir delante de los gentiles, entonces aquellos que murmuran de vosotros, porque lo hacen, hermano, y va a suceder el resto de tus días. Así es que acostúmbrate a esto. El evangelio trae marcas, el evangelio trae burlas, el evangelio trae vituperio. Si no te empiezas a acostumbrar a esto, estás en el camino equivocado. Lo hicieron con el maestro. Le llamaron Satanás. ¿Qué esperamos nosotros? Él siendo perfecto no lo merecía. Nosotros merecemos eso y más. Así es que en este sentido el propósito no es para nosotros. Nos decía la semana pasada, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, si ustedes mantienen su buena manera de vivir en medio de lo que sea, entonces esos hombres, tarde o temprano, algunos de ellos glorificarán a Dios, si es que llega el día de la visitación, el día de la misericordia para ellos. Pero veíamos la semana pasada cómo es que a veces gana más nuestra carnalidad, queremos nuestra propia satisfacción, nuestro deseo como tiburones de sangre y destrozar. No importa que aquellos que les hemos predicado, gentiles, familiares de nosotros, vean ahora nuestro cambio y entonces ahora comiencen a vituperar el nombre de Cristo. Es que no es por ti. Es que no es por mí. Es que el llamado, amados hermanos, y tal vez hemos perdido el foco, el llamado es a buscar esta buena manera de vivir para que se glorifique el nombre de nuestro Señor. Pero si un orangután agrede a una persona y esta persona responde como orangután, entonces ¿dónde está la gloria? ¿Para quién es el enaltecimiento? ¿Quién ganará? Absolutamente nadie. A causa de muchos de nosotros, el nombre de Dios es vituperado entre los gentiles. No a causa de Él mismo, a causa de nosotros. Así es que si un creyente por cualquier razón no mantiene su conducta piadosa, el vituperio cada vez será más grande para el nombre de Cristo. Veíamos la semana pasada cómo en el libro de Mateo se nos deja claro que, capítulo 5, que nosotros no somos tinieblas, nosotros somos luz. Nos nombran la luz del mundo, la sal de la tierra, algo totalmente diferente a lo que es creado. Pero hermano, para los que somos de parchís para atrás, y tal vez los jóvenes no entenderán de esto, pero imagínense que antes la energía eléctrica no era tan común en todos los lugares. O los niveles adquisitivos no estaban como para pagar luz. Yo recuerdo que en mi niñez jugaba con un pterodáctilo. No es cierto. Y mis papás ponían unas lámparas como unas garrafitas llamadas quinqués. Nos mandaban por petróleo a la petrolería, ponían petróleo, le prendían una chispita con una botellita de cristal y eso alumbraba los cuartos. Tú apagabas ese quinqué y todo se veía oscuro, no podías ver ni a tus narices porque estaba totalmente oscuro. Pero en ese sentido, hermano, imagínate lo ilógico que resultaría en un lugar totalmente oscuro tener un quinqué y no usarlo. O prender un quinqué y poner una caja encima y teniendo luz no hacer uso de ella. Eso sería ilógico. Así de ilógico es un creyente que se autoadjudica el título de creyente y que sus pasos son contrarios a la enseñanza del maestro. ¿Qué clase de luz eres? ¿Qué clase de luz soy cuando por carnalidad reacciono de una manera contraria a la enseñanza y la ordenanza de mi Señor?
Por tanto, nuestro testimonio era una de las conclusiones de la semana pasada. Nuestro testimonio no cambia a nadie, no. Y yo me preocuparía si las escrituras dijeran, pasa a dar tu testimonio para que la gente crea. No, hermano, en ningún lado veo eso en las escrituras, jamás. Pero lo que sí veo es que nuestro testimonio o nuestro caminar, cuando es íntegro, entonces la gente dirá, bueno, ya sé que tiene, lo insulto y de todo modo no reacciona. Que me suelte uno, pero no. Tarde o temprano, si el Señor extiende misericordia, Pedro lo llama en el día de la visitación, refiriéndose a la presencia del Espíritu de Dios, que ayer veíamos en Todos Somos Teólogos. Extiende misericordia y entonces aquel que antes aborrecía, tal cual como hacía Pablo, ahora dirá, ¿qué sucede aquí? ¿Te puedes imaginar? Creo que en ocasiones el peor juez es aquel inconverso que alcanza misericordia y que vio cómo te comportabas siendo cristiano y ahora te cuestionará, ¿por qué caminabas de esa manera? ¿Por qué me estabas llevando al precipicio? Entonces, hermanos, si habremos de cuidar nuestro caminar, nuestros pasos, no es para salvaguardar nuestra integridad ni para que la gente hable bien de nosotros. Preocúpate cuando la gente ya no hable mal de ti, porque entonces pasas desapercibido. Pero, hermano, de verdad, todo esto debe de ser con un propósito claro, y es para la gloria de nuestro Señor, para la gloria de nuestro Señor. Porque de una u de otra manera solamente hay dos caminos. Mi manera de caminar o causa tropiezo y vituperio o causa la gloria de Dios. No hay un tercer camino. O causa vituperio o causa la gloria. Piensa en este justo momento, tus redes sociales, tu manera de hablar, tu manera de caminar, tus comentarios, tus aportaciones. ¿En qué camino se centran? ¿Realmente están glorificando a Dios? ¿O en verdad es momento de proceder a arrepentimiento? Porque probablemente estamos causando tropiezo y vituperio. La enseñanza no dice que nunca vas a tropezar. Eso sería traer otro evangelio. Pero lo que sí me dicen las escrituras y la enseñanza bíblica es que, hermano, en el momento de tu tropiezo tiene que estar ahí tu iglesia amada para levantarte. Mejor son dos que uno, porque si uno cayere, el otro le levantará. Ustedes que son más espirituales, cuando un hermano ha caído, destrócenlo. No, dice restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Restaurarlo. Un cuerpo se autorregenera por sus propios miembros. De tal manera que Pedro empieza a dar estas características. Y antes de entrar formalmente al tema ya de específico de la predicación del día de hoy, quiero comenzar con una ejemplificación. Y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar. Nosotros vemos en el libro de Génesis cómo es que la obra perfecta de nuestro Señor comienza a través de su palabra. La tierra estaba desordenada y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Y empezó el proceso de la creación. El Señor no solamente creó el firmamento, sino que creó dos grandes lumbreras. A una de ellas llamó sol y a otra de ellas llamó luna. Y el Señor les dio ordenanzas. Y le dijo a la luna que ella tendría que ocultarse cuando el sol estuviera en la superficie y de manera viceversa. Y hasta el día de hoy, después de miles y millones de años, esas dos lumbreras se han sujetado glorificando al Señor conforme a su voluntad. Hasta el día de hoy, el sol en obediencia se ha sujetado al Creador, y la luna de la misma manera, como tierna esposa, se rinde delante de su Creador. El Señor creó las aguas de la mar y puso una clara separación entre la tierra firme y entre el agua que flota sobre este mundo. En su infinito poderío y en su infinita exaltación, el Señor ordenó a las olas del mar, dice Job 38, que no traspasaran de cierto límite.
Y hasta el día de hoy, después de cientos de millones de años, ese mar que fue creado por Dios, hasta el día de hoy se rinde delante de su presencia y en sujeción y en obediencia sigue manteniendo la ordenanza que le fue dada. El Señor, al crear los cielos, no solamente nos dio 2 lumbreras, Él nos dio cientos de millones de pequeñas flamas que cuando tú vas a una zona que es semirural, las puedes percibir y son primorosas. Y el Señor les ordenó que estuvieran ahí y que cuando saliera la gran lumbrera, ellas tendrían que ir hacia otro lugar. Después de cientos de años, esas pequeñas lumbreras que alegran nuestra vista se siguen sujetando a la voluntad del Creador y hasta el día de hoy, en total reverencia, siguen sus ordenanzas. Así que cada una de las creaciones del Señor se han sujetado a su voluntad en reverencia, en total adoración. Pero al final de la creación el Señor creó al hombre para su alabanza y para su gloria. Y aún habiéndolos creado de una manera diferenciada y con un estatus superior, y les dio el honor de señorear todo cuanto estaba en esta tierra, el Señor nos creó para su alabanza y gloria. Mas somos la única creación que delante de Dios somos capaces de escupirlo y de decirle: no me quiero sujetar a tu voluntad, no me quiero sujetar a tu voluntad, no lo haré. De tal manera que lo que Pedro comienza a enumerar a partir del capítulo 13 comienza con algo que es contra natura para cada uno de nosotros: el sometimiento. Mayormente en una época donde la libertad, desde mi posición, libertinaje, es algo normal. Y lo cual se puede castigar incluso con cárcel para quien te dé un consejo. Pero si nosotros vamos directamente al texto bíblico del día de hoy, versículo número 13, Pedro, por inspiración divina, da esta enseñanza diciendo: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Hermano, la palabra griega es un poco chistosa, que se utiliza en el original en griego para la ordenanza, someterse. Hupotazo. Lo más curioso de esta palabra es que tiene diferentes varianzas, pero al mismo tiempo van hacia el mismo sentido. Cualquiera que de ellas elijas va hacia el mismo entendimiento. Hupotazo se traduce como someterse, sujetarse, obedecer, rendirse. No hay varianza para decir de esto puedo escapar. En el texto que cité al principio, Du Servo Arbitrio, de Martín Lutero, otra de las conclusiones se centra en el hecho de que solamente aquellos que han alcanzado misericordia tendrán esa posibilidad de poder tomar conciencia y hacer cosas para la gloria del Señor. Pero aquellos que aún viven en tinieblas, les podrás hablar acerca de rendirse o sujetarse y simplemente dirán: eso no es para mí. Su corazón aún es duro, su corazón está y su pensamiento está entenebrecido. La sujeción es algo que no pasa por su pensamiento. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué la gente no se sujeta? ¿Por qué la gente no obedece? ¿Por qué la gente no se somete?
Lo primero es que viene a nuestro pensamiento un concepto que va muy alineado a la esclavitud. Hermano, los conceptos del mundo no los podemos traer a la iglesia. Aun cuando la palabra es la misma, sujeción en el mundo significa una cosa. Si en el mundo te dicen, tienes que sujetarte a tu marido, ¿qué le pasa? Pues si yo, y pum, se ponen al tiro. Pero una mujer que se le dice, sujétate a tu marido en todo, porque es la cabeza del hogar, puede haber dos vertientes. La primera de ellas es, una mujer que es creyente comprenderá y entenderá que es un rol y un mandato por parte del Señor, pero una congregante que diga, ¿y yo por qué me tengo que sujetar si yo también trabajo y yo también aporto? Bla, bla, bla. No ha nacido de nuevo. El evangelio no ha resplandecido. Y por más que le digamos, sujétate, ¿sabes qué? Es como aquel que está en una sala, llega el presidente y le dicen, pónganse de pie, y él no se para por dos cuestiones: no tiene piernas y además no quiere. Una persona que no ha nacido de nuevo no solamente no podrá seguir los mandatos de Dios, no porque no quiere, sino porque además no puede. Está inhabilitado a causa de su pecado. Lo más interesante de la palabra sometimiento es que bajo el sentido humano, sometimiento se traduce como humillación. Para el ser humano natural, no creyente, el sometimiento es traducción de humillación. ¿Y yo por qué? A ver, yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan, pero hace décadas lo que decía un maestro era ley. Y hay de ti que te pusieras al tiro en la escuela porque te iba mal. A muchos de mis compañeros los hicieron caminar de la patilla, el borrador y cosas como esas. Uno respetaba la autoridad en el colegio, hoy no. Antes los papás eran autoridad. Hoy son títeres que negocian. Hablar de un médico, hablar de un licenciado era wow. Había respeto, hermano, pero hoy en día el sometimiento tal pareciera que se traduce como humillación. No importa quién seas, no importa qué edad tengas, no te sometas, porque eso es humillante. Pero la connotación bíblica es totalmente diferente, hermano. El sometimiento bajo la connotación bíblica demuestra una característica que nace del corazón, cuando es transformado. Si en el mundo se traduce como humillación, ¿cuál es la connotación bíblica, hermano? La connotación bíblica de sometimiento es humildad. Humildad. Humildad para seguir el consejo. Humildad para seguir la voluntad de otro. Y una y otra vez lo que hace el fundamento bíblico es contrastar dos elementos. No hay otro más, no hay un punto intermedio. Recordemos que a los tibios los vomita el Señor de su boca. O eres frío o eres caliente. No hay un intermedio. ¿Y esas dos posiciones cuáles son? O caminas en humildad o caminas en soberbia. O caminas en humildad o caminas en altanería. No importa tu historicidad cristiana, no importa tu antigüedad en el fundamento bíblico. O caminas en humildad o caminas en soberbia. Por los frutos nos van a conocer. Para poder dejar un poco más claridad la importancia y el impacto o de ser soberbio o de ser humilde, uno de los textos bíblicos más hermosos que nos pueden reflejar, hermano, y yo te pediría que en esta mañana no empieces a evaluar, de verdad. De acuerdo a lo que nos leyeron el pastor José Luis, bueno, si quiere conmigo sí hágalo, pero con los hermanos no. Yo te diría, lejos de empezar a evaluar a diestra y siniestra, porque eso es lo que hace Satanás, autoevalúate a ti mismo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu posicionamiento? ¿Dónde está tu carnalidad o dónde está tu humildad? El texto que mejor refleja esto lo encontramos en Santiago capítulo número 4. Santiago capítulo número 4, versículo 1. Por favor, todos deben de tener una Biblia en sus manos. Si no, entonces no sé a qué vino. Si no tiene una Biblia física en sus manos,
puede ir a la mesa de atrás y tomar una. ¿Alguna vez, antes de comenzar el texto bíblico, alguna vez te has justificado de algo malo que hiciste y dices, es que yo tengo la razón y es que así debe de ser? Y lo más curioso es que en ocasiones dices, es que fue por culpa de, o yo actué así porque Creo que aquí no pasa, ¿verdad? No, pasaba, ya no. Pero Santiago capítulo 4, versículo 1 nos dice de dónde surge todo esto. No surge de las personas, no surge del tráfico, no surge del que me puso un mal ejemplo. No, hermano. Santiago capítulo número 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? Traducción, pleito. ¿Matáis y ardéis de envidia? ¿En qué se traduce? Pleito. Y no podéis alcanzar. ¿Combatís y lucháis? Pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y aquí viene la parte importante, la parte contextual. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y fíjate cómo nuevamente el consejo es el que nos está dando Pedro. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es el contexto de todo esto? El contexto de todo esto es que de la abundancia del corazón van a surgir todas las cosas, hermano. Si en algún momento me pleiteo con alguno de ustedes, usted me va a decir, es que usted tuvo la culpa. No, ¿sabes? Los dos no supimos reaccionar. ¿Dónde está el problema? En mi necio corazón. No en el del otro, no, en el mío. ¿Cómo reacciono realmente? ¿Cómo reacciona mi cristiandad? ¿Cómo reacciona mi intelecto? ¿Cómo reacciona mi espíritu? Si es que hay uno dentro de mí. ¿Se deja ir la carne? Entonces no hay un espíritu. De acuerdo a Gálatas. Pero en este sentido, hermanos, cada uno en esta mañana debe de evaluarse, porque el concepto es someteos. No es ponte al tiro, no es tira cachetadas, no es escupe, no es muerde. No, hermanos, someteos. Cuando hay una característica de humildad, hermano, eso nos conduce a la pacificación. Nosotros recordamos nuevamente el Sermón del Monte, cómo es que una de las características de aquellos que son regenerados tiene que ver con que buscan la pacificación, son pacificadores. Hermano, gente pleitista, gente problemática, gente que de todo se esté quejando, ya está lleno el mundo. Pero el evangelio es contracorriente, es como el salmón que va en contra de la corriente. El creyente debe de ser diferente. La humildad conduce a la pacificación, la soberbia conduce a la rebelión. Dios extiende misericordia para el humilde, pero tarde o temprano el Señor va a resistir a los soberbios. ¿Cuándo? Yo no sé, pero eso le corresponde a Él, no a mí. Ponte a pensar en el concepto de la soberbia. Probablemente algunos de nosotros no nos hemos dado cuenta que somos soberbios. Hay una alta probabilidad, hermano. A veces hablamos de pecados ocultos. No, hermano, a veces hay pecados que todo mundo los ve, son neón y tú no los alcanzas a ver en tu propia persona. Pero la soberbia se traduce como un deseo excesivo. La soberbia se traduce como un deseo excesivo de ser preferido por encima de los demás. Cuidado.
La soberbia se traduce como un deseo excesivo de ser distinguido por encima de los demás, un amor desmedido por uno mismo y la creencia de estar siempre bajo razón y por encima de los demás. Cuando solamente tus chicharrones truenan, soberbia. Cuando tú tienes la razón siempre de todo y todos los demás son ingenuos, soberbia. Cuando no hay un deseo de escuchar consejo y es preferible hacer cualquier otra cosa en carnalidad, soberbia. Cuando piensas que tienes una característica por encima de los demás, estudios académicos, dinero, inteligencia, talentos, soberbia. Y lo importante no es que la identifiques, lo importante es que entiendas en esta mañana que Dios resiste a los soberbios, que Dios los hace a un lado. Para Él son totalmente desagradables. Si esto no te hace entender, hermano, si esto no me hace entender que debemos resistir y hacernos a un lado de esas características, el campo de batalla es muy sencillo. O dices, ya mátenme, ya, ¿qué importa? Y te dejas ir. O dices, ¿sabes qué? Debo de tener cuidado, estoy percibiendo que hay estas características. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Hermano, pero si tú no buscas, dicen los expertos del comportamiento que para poder hacer un cambio hay que identificar, aceptar y cambiar. Identificar, aceptar y cambiar. Probablemente ya lo identificaste. Probablemente sabes que eres soberbio o soberbia. Ya lo identificaste, pero no estás dispuesto a aceptarlo, porque no hay humildad. Y mucho menos, si no ha llegado a la aceptación, mucho menos habrá un cambio. El creyente primero debe de identificar, después aceptar y después suplicar por misericordia, porque solos no podemos. Pero en este sentido, si todo esto no es convencimiento para ti, te quiero poner un ejemplo de dónde surgió la soberbia. Si vimos que la característica peculiar es un deseo exacerbado por estar por encima de los demás o a ser distinguido por encima de los demás, te quiero traer a colación quién fue el primero. En la Biblia se menciona que Satanás cometió ese primer pecado, un acto de soberbia, un acto de total soberbia al negarse a reconocer a Dios como su Señor, y fue el motivo de ser desechado, aun cuando era uno de los preferidos por parte del Señor. Pero a él no le bastó. Él quería ser más que su Señor. ¿Cuántas veces por tu pensamiento en tu vida laboral ha pasado, mi jefe es un tonto, a ver, hay que enseñarle? Soberbia. ¿Cuántas veces en tu matrimonio, mayormente, o en tu familia, pequeño joven, y yo sé que los tenemos aquí, mis papás están bien tontos y a ver, yo les voy a pegar? Soberbio. ¿Cuántas veces como ama de casa piensas que tu esposo es un ingenuo, un tonto, un racá, un bueno para nada? Soberbia. ¿Cuántas veces no te ha pasado por la mente acerca de tu pastor? Soberbia. El llamado no es a eso, hermano. Satanás fue el primero que cometió esa falta y después le siguieron otros más. El primer caso de herejía, con que Dios te ha dicho, poner en tela de juicio al Señor, poner en tela de juicio su palabra. Con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol porque el día que comas ciertamente morirás. No. ¿Qué hizo Eva? Soberbia. Dios no tiene la razón. Me dijo eso, pero no es verdad. Yo voy a hacer lo que Él me prohibió que hiciera. Soberbia. Unos minutos después, 3 doritos después, Adán hizo exactamente lo mismo. Y sus justificaciones siempre fueron totalmente soberbias. No fui yo. Fue la serpiente. No fui yo. Fue la mujer que tú me diste. El llamado es ese, hermano. El llamado es ese.
someteos. Y no lo dice en una ocasión, lo dice de manera constante a lo largo de todo el fundamento bíblico. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Efesios, someteos a vuestros pastores. Hebreos, las casadas están sujetas a vuestros maridos. Efesios, someteos a vuestras autoridades. Primera de Pedro y Romanos. La vida de un creyente no puede estar ausente de ello. No porque vayas a ser humillado, sino porque tienes que vivir en humildad. Pero lo más importante de este primer llamado que hace Pedro para los exiliados de Roma, que vivían en el Ponto y en otros lugares más, es un llamado para que no pierdan el camino, hermano. Cuando estás en medio de un bosque es muy fácil confundir un árbol con otro y de repente ya estar totalmente perdido. En la vida del creyente es igual. Pensamos que vamos por un camino recto que nos parece justo, pero su destino es camino de muerte y de mal. Tenemos que recapacitar y reconocer cuando vamos por otra vereda. Porque al final solamente hay un camino que es ancho y es espacioso. Y hay otro que es angosto y la puerta es pequeña. Por esa puerta, hermano, esa puerta es tan pequeña, que incluso tendrás que entrar de rodillas en humillación, con la cabeza agachada, reconociendo que eres insuficiente para poder entrar ahí. Esa puerta te lleva al camino de la Nueva Jerusalén, a lo que ansiamos y hoy cantábamos durante las alabanzas. Pero la soberbia, hermanos, el no deseo de sometimiento por pensar que vas a ser humillado, ciertamente te llevará en un camino erguido, en un camino muy espacioso, donde puedes ir con todas tus maletas: soberbia, pleitos, iras, contiendas, disensiones y cosas semejantes a esas. Y créeme que por esa puerta tan amplia vas a poder entrar, pero su destino es muerte y condenación eterna. Una frase bíblica que utilizaba uno de nuestros pastores, mi pastor durante 18 años, nos la repetía cada domingo, cuando nos hablaba de arrepentimiento. Hermano, mejor es perro vivo que león muerto. Así seas un león, así seas un tigre, si mueres y hay soberbia aún en tu pensar, es mejor que seas un perro, un vil perro, pero que aún tenga vida, porque mientras hay vida, hay capacidad de arrepentimiento. ¿Por qué someternos? Pedro, ¿no te equivocarías si escribiste mal esa palabra? No, la palabra es correcta. Pedro escribe: sométanse. Pero lo más interesante es que las primeras palabras tienen la razón de ser: por causa del Señor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor. ¿Será razón suficiente, hermano? Yo creo que sí. Ponte a pensar por un momento. ¿Cuántas veces te ha traicionado el Señor? Ni una sola. Él es fiel. Él es grandioso, Él es hermoso. ¿Cuántas veces te ha traicionado el ser humano? Hermano, ya hemos perdido la cuenta, pero si la palabra surge del Señor y por inspiración divina, por el Señor, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Entonces, si proviene por parte del Señor, yo tengo que comprender que esa ordenanza la debo de seguir, primero porque surge de Él, y segunda porque a través de toda la historia Él me ha demostrado que su voluntad no solamente es buena, sino que además es agradable y además es perfecta. Hermano, ¿qué puede salir mal si tú obedeces al Señor? ¿Has olvidado, ya has perdido la cuenta de cuántas veces ha extendido misericordia cuando no la merecías? ¿Alguna vez has olvidado ya cómo tú has sido infiel y Él permanece fiel? De tal manera que si es una ordenanza por parte del Señor, en base a su voluntad, esta debe de ser por encima de cualquier pensamiento de alguno de nosotros. Porque su voluntad es buena, porque su voluntad es agradable y además es perfecta, por si fuera poco.
Así es que el sometimiento al que me llama el Señor es por causa de Él, no por mi reputación, no conforme a lo que creo, lo que considero, lo que yo pienso. Yo no me voy a someter porque, no, hermano, déjate de esas tonterías. No es por tu reputación, no es por lo que tú creas, sino entonces la Biblia hubiera tenido un segmento de hojas en blanco para que escribiéramos la revelación según José Luis, o la revelación según Juan, o según Tomás, o alguno de ustedes. No, hermano, pero no es así. La palabra del Señor es autoritativa, depende de Él y es para Él. Así es que la sujeción debe de ser por causa del Señor. Y si a ti te trapean, te barren, te hacen, hermano, bien lo tienes merecido, bien lo tengo merecido, pero por causa del Señor, por su nombre. Piensa por un momento cuando un hombre o una mujer creyente actúa carnalmente, no lo hace por el nombre del Señor, lo hace por su propio beneficio, lo hace por su propia autoridad, lo hace para salir bien librado, para que su reputación no quede en blanco, no esté manchada. Hermano, cuando un ser humano actúa carnalmente, lo hace por su propio beneficio, no por el nombre del Señor. De tal manera que nosotros no somos llamados a actuar por nuestra reputación. No somos llamados a actuar para ganarla siempre. Aquí el argumento es contrario. No por tu causa, sino por causa del Señor, sométete a toda autoridad humana. Oiga, pero si mi esposo es incompetente, ¿tú crees que lo vas a ayudar llamándolo incompetente? Tu trabajo es ser ayuda idónea. La pregunta es, ¿qué estás aportando tú para que ese hombre realmente sea la autoridad creyente que el Señor demanda? Hijos que de manera constante vituperan a sus padres, ¿acaso por hablar mal de ellos? ¿Acaso por ponérseles al tú por tú a los golpes? ¿Eso va a cambiar la autoridad? No, hermanos. La pregunta es, en tu falta de humildad y en tu exageración de soberbia, ¿eso qué va a aportar para que la autoridad del hogar tome el lugar que tú piensas que es correcto? Hemos olvidado, hermanos, que las instituciones humanas y las autoridades han sido puestas por Dios. Si tienes un problema en cuanto a la autoridad que Él te ha puesto, el problema no debes resolverlo con los seres humanos, el problema lo tienes que resolver con Dios. Porque entonces no estás llamando incompetente a la cabeza de hogar, estás llamando incompetente a aquel que lo ha designado como una autoridad. Piensa por un momento en el alfarero y en el barro. ¿Te puedes imaginar siendo tú el barro y poniéndote al tiro con el alfarero? Hermano, si tienes una discusión, arréglala con Dios, pero creo que no te irá muy bien. Nuestro llamado es a someternos a las autoridades terrenales. ¿De dónde surgieron? Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1, y te darás cuenta que es la misma enseñanza la de Pablo que la del apóstol Pedro. Pablo a los Romanos capítulo 13, versículo 1, someteos toda persona a las autoridades superiores. Y aquí viene algo importante, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios fueron establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pedro no está instaurando, ni Pablo están instaurando un nuevo sistema político económico, un nuevo sistema de gobierno. Lo que están haciendo es sustentar la ley y el orden que proviene por parte del Señor. Muchas ocasiones hablamos, hermanos, de que todo lo tenemos que hacer decentemente y con orden, y yo nunca voy a hacer nada fuera de lo que es propicio de acuerdo a las Escrituras. 3 doritos después, ¡pum!, se prendió el cerro.
Porque es nuestra soberbia, hermanos. Porque la humildad se encuentra ausente. Ahora surge una pregunta. Muchas de las ocasiones para justificar mi falta de sujeción y mi soberbia, me puedo escudar en que la autoridad no es correcta. En algunas ocasiones será una mera justificante. ¿Por qué golpeaste a tu esposo? Es que se lo merecía y es que tú no sabes y... no, entonces sí tienes razón. No, hermano, no. Eso que lo hagan las cantineras, eso que lo hagan las de la calle, pero tú no. ¿Por qué insultaste al maestro? ¿Por qué le tienes tanto hate? Es que ni sabe. Eso déjalo que lo hagan los gentiles. Eso deja que lo haga todo el mundo, pero nosotros, de acuerdo a las Escrituras, no estamos llamados para eso, hermano. Ahora, surge la remota probabilidad de que una autoridad terrenal sea déspota. Uy, por supuesto, hermano. De verdad. ¿Eso será motivo suficiente para podernos poner al tú por tú? No. ¿Cómo que no, pastor? Pues, ¿qué le pasa o qué? Hay un solo motivo, hermano, hay un solo motivo por el cual puedes desacatar una autoridad terrenal, una sola. Y de verdad no te engañes. Satanás se justificó a sí mismo. Tú no hagas lo mismo. Eva se justificó. Tú no hagas lo mismo. Adán se justificó, tú no hagas lo mismo. Hay una sola razón para poder quebrantar la legalidad terrenal, y esta estriba en el momento en que ésta se ponga en detrimento de la autoridad de Dios. No hay más. Que si te dijeron que te hicieron, hermano, estás ensoberbecido. La única motivante para poder desacatar la legalidad impuesta por Dios tiene que ver en el mismo momento en que su autoridad vaya en contra de la legalidad de Dios. No hay más. No hay más. Ejemplo en el matrimonio. La intimidad es algo hermoso y bello que el Dios ha creado. En el momento en que uno de ellos proponga hacer perversidades, ¿eso es de acuerdo a los pensamientos de Dios? Sujetaos a vuestros maridos en todo, no. Esa ley queda eximida en el momento en que se sobrepone a la legalidad y a los pensamientos de Dios. Legalidad terrenal. ¿Debemos pagar tenencia? Sí, Señor. ¿Y si ponen triple tenencia, la tenemos que pagar? Sí, Señor. ¿Y si aumentan al doble la luz, la tengo que pagar? Por supuesto que sí, Señor. La mejor enseñanza me la puso mi maestro, y él mismo dijo: Pedro, hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿En qué momento mi falta de sujeción será honrosa al Señor? En el momento en que esa legalidad me quiera llevar a ir en contra de la legalidad de mi Creador. Hermanas, a partir de mañana la ley dice que todas tienen que abortar en cuanto queden embarazadas. No, eso es asesinato. A partir del día de mañana va a surgir una ley, de hecho hicieron una película. A partir de la medianoche y durante 24 horas todos van a poder asesinar en las calles. Sí. No. El único pensamiento que puede librarnos de la sujeción de una autoridad terrenal es cuando esas enseñanzas y esas ordenanzas vayan en contra de los propios mandatos de mi Señor. Fuera de esa simple libranza, mi falta de sujeción lo único que va a demostrar es que hay soberbia, que hay altanería, que hay carnalidad, y que por tanto no quiero sujetarme. Pero esos pensamientos no provienen del Señor.
En Hechos de los Apóstoles capítulo 4, en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, tenemos un caso muy similar. Detrás de este púlpito nunca voy a traer, espero en el amor del Señor, una enseñanza que sea contraria a lo que las Escrituras nos muestran. En Hechos capítulo 4, versículo 8, después de que Pedro estuvo predicando en algunos lugares y la gente de aquel lugar estaba sumamente molesta y le fue muy mal, Hechos 4:18, le dijeron, llamándolos, les instaron o les intimaron, les ordenaron, les sugirieron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Las autoridades terrenales les estaban dando una ordenanza que en ninguna manera ya hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué pasaría si en algún momento tuviéramos la misma situación? La legalidad ordenando que ya no es posible predicar ni hablar de Jesucristo. Hermano, en algún momento está la ley de Dios y en algún momento está la ley del hombre, pero siempre, absolutamente siempre, no me importa que diga el hombre, el primer mandato proviene de Dios. Pero si el mandato de Dios es sujetaos a vuestras autoridades que han sido impuestas por Dios, entonces el mandamiento está a la par porque proviene de Él. Así es que en este sentido, hermano, ponte a pensar por un momento, pagar mal con mal es normal para los mundanos, pero pagar bien con el mal, el mundo diría, ¿estás mal? ¿Se te zafó un tornillo? La cuestión es que no estamos para dar gusto al mundo, fuimos creados para cumplir la voluntad de Dios. De tal manera que cualquier consejo, cualquier enseñanza, cuando no está sustentado en las Escrituras, aunque suene muy justo y aunque suene muy empoderado, hermano, deséchalo. Ponte a pensar por un momento de dónde provino el pecado de la soberbia de Eva. ¿Te has puesto a pensar cómo inició? Bien sencillo. Inició en algo que para nosotros es normal. Eva prestó oído. ¿En verdad? ¿Por dónde comienza muchos de los problemas pecaminosos del ser humano? Al igual que con Eva, por abrir nuestro oído. No importa, soy tu bolsa de basura, échale y échale y échale, y cuando menos acuerdas el corazón ya está dañado. La cuestión está en que nosotros no estamos para dar gusto al mundo. Nosotros estamos para enaltecer y para reconocer la voluntad de Dios. En esta tarde o en esta mañana yo comencé con una ejemplificación. Y probablemente para alguno de ustedes sonó un poco fuerte el ejemplificar cómo es que de toda la creación somos la única creación rebelde. Mas así como en el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y su deseo y su anhelo siempre fue, su propósito siempre fue el de que se reprodujeran esas imágenes vivientes de Dios y sojuzgaran la tierra y ver esta tierra llena de imágenes vivientes en semejanza de Él mismo. Por un momento no pudo ser llevada a cabo debido a que el hombre se corrompió. Llenar esta tierra de imágenes distorsionadas de Dios y totalmente ajenas de Él no sería un problema, porque el propósito nunca ha cambiado. Simplemente que ahora tomó una nueva vertiente que estaba planificada desde antes de la fundación del mundo.
¿Seguimos siendo hechos a imagen y semejanza de Dios? Sí, hermanos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El deseo de nuestro Señor sigue siendo exactamente el mismo, que las réplicas de su imagen y semejanza sojuzguen esta tierra. Absolutamente sí. Pero ahora esa conversión es a través de un cambio de corazón, a través de un quebrantamiento de nuestra soberbia, a través de negarnos a nosotros mismos para su gloria, a través, hermanos, de tener conciencia de que no estamos en esta tierra para glorificar nuestra propia presencia, sino para glorificar el nombre de aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Un creyente, una vez que es regenerado, vuelve a ser esa imagen y semejanza de Dios. Una pregunta importante que tenemos que hacer en esta mañana y que tenemos que contestar de manera personal y honesta es si realmente somos esa imagen y semejanza de Dios, o aún seguimos caminando en nuestra falsa cristiandad como algo amorfo que pretende parecerse a Dios. El problema no está en el exterior, hermano. Tal cual como lo explicamos anteriormente, ¿de dónde surgen todas estas suciedades? Surge de tu corazón. La invitación en esta mañana, hermano, como integrante del reino del cielo que eres, como aquel que en esta mañana cantó ciudad de Dios, al lugar a donde pretendemos ir al final de nuestros días. Más vale perro vivo que león muerto. Mientras hay vida, hay esperanza. No dejes pasar un día más viviendo como ese detractor que empuña su mano delante de Dios retándolo, diciéndole: tus pensamientos no son correctos, son más importantes los míos. Hoy es un muy buen día, hermano, para pedir como conviene. Señor, mengua mi corazón. Señor, mengua mi lengua. Señor, haz reavivar mi corazón, no para satisfacer mi egolatría ni mi soberbia, sino para glorificarte como aquel que me ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor, hermanos, sea una realidad para cada uno de nosotros. Gracia y paz.